Hola a todos, bienvenidos a Cofecito y hoy hablaremos de el libro de Montauk, Proyecto Montauk, que es de Preston Nichols, y seguimos con la segunda parte, doblando el tiempo. A medida que continuaron los experimentos a lo largo de 1979, un fenómeno muy peculiar fue observado. Como los pensamientos de Duncan fueron proyectados a través del emisor, pronto cesaría repentinamente. Esto fue decepcionante y parecería ser un mal funcionamiento. Eventualmente, fue observado que la proyección de los pensamientos de Duncan no habían cesado, solo estaban ocurriendo desde la corriente de tiempo normal. Por ejemplo, él se encontraría en algo a las 8 p.m. y el objeto o suceso ocurriría a la medianoche o hasta las 6 a.m. Cualquier cosa que pensara no ocurriría en el momento en el que él pensara en ello. Ahora parecía que los científicos de Montauk podrían utilizar los poderes psíquicos de Duncan realmente para curvar el tiempo. Ellos comenzaron impacientemente a investigar este fenómeno. Todos estábamos obligados a asistir a lo que se conoce como las conferencias Sigma, que se llevaron a cabo cerca de Olympia, Washington. Estábamos ahí para obtener un mejor conocimiento de cómo funciona el tiempo. Nos dijeron que había que optimizar el uso del transmisor para la manipulación del tiempo. Las antenas que estaban siendo empleadas estaban dándonos lo que podría ser un efecto secundario de distorsión de tiempo. Este efecto secundario de cambio de tiempo sí mostraba, sin embargo, que el equipo básico era suficientemente para hacerlo. Sin embargo, se requería una antena que fuera mucho más eficaz en la creación de potenciales de tiempo. La pista clave para entender el tiempo fue una sugerencia de que usáramos un tipo particular de estructura de antena, a la cual ahora me refiero como una antena Delta Orión. Se le conoce como Orión porque hubo un rumor persistente de que el diseño fue dado al proyecto por extraterrestres procedentes de la constelación de Orión. Esto es un grupo diferente de extraterrestres que los sirios, cuyos conocimientos fueron supuestamente utilizados para la silla de Montauk. La silla Montauk fue colocada bajo el transmisor y encima de la antena Delta T. Esto se hizo con el fin de poner la antena a tierra a fase RF, con el suelo debajo de la antena de bucle, a modo que la silla estuviera en un punto nulo entre ellas. El punto nulo era para cortar la interferencia aún más profundamente. Sacaba la interferencia directamente de la silla por completo. La antena transmisora Delta T era suplida por 3 unidades. Las técnicas básicas fueron las mismas que las empleadas en el experimento Filadelfia. En el Eldridge tenían transmisores RF en el mástil principal de la nave. Las bobinas fueron colocadas alrededor de la cubierta y fueron impulsadas por pulsaciones. Esencialmente habíamos duplicado y actualizado el equipo del proyecto Arcoiris. Esta técnica también hizo el proyecto mucho más controlable. Además de la antena Delta T, hay otros 2 puntos claves para entender el tiempo cero y el ruido blanco. El tiempo cero ya se ha mencionado. El tiempo cero existía antes de nuestro mundo creado. El tiempo cero era nuestra conexión básica con el universo. A medida que nuestro universo gira y gira en torno al tiempo cero, pero nuestro universo no es el único. Cada universo tiene un punto cero. Todos los puntos ceros de los diversos universos coinciden y no se mueven nunca. Es por eso que es llamado punto cero. Puede ayudar a imaginarse un tiobio al estilo carnaval que gira en torno a una cabina central. El hombre dentro de esta cabina representaría el punto cero. Además del tío vivo, habría varios otros tío vivos en diferentes niveles, pero todas estarían bajo el control de la cabina central del punto cero. Un generador de referencia del tiempo cero ya había sido construido por Nikola Tesla en la década de 1920. Consistía en una gran variedad de reproductores giratorios y ruedas giratorias. Coloquialmente nos referimos a ella como tío vivo, y se trata de un extraño dispositivo porque cuando se le enciende se le puede oír amarrarse a algo, pero no nos estamos refiriendo a la línea de energía. Me han dicho que se encaja en la misma rotación de la Tierra, que es una referencia de tiempo cero secundaria. Es secundaria porque la rotación de la Tierra está relacionada por inercia al sistema solar, el cual a su vez está relacionado por inercia a la galaxia, o hasta con el universo, y el universo gira alrededor del punto cero del tiempo. Uno puede obtener mejor comprensión de esto leyendo sobre Tesla y de cómo descubrió la corriente alterna.
mediante la aplicación de los principios de los campos magnéticos de rotación de la Tierra. El generador de tiempo cero es hasta cierto punto una extrapolación de esto, y sin embargo no solo se refiere a la rotación de la Tierra, tiene en cuenta la órbita del Sol, galaxia y en última instancia el centro de nuestra realidad. El otro punto clave a entender es el ruido blanco. El ruido blanco se podría considerar el pegamento que hace que toda la operación funcione. Básicamente hace coherente a todo el sistema transmisor. Es una operación muy técnica que voy a simplificar. El propósito de este experimento era hacer las transmisiones psíquicas del tiempo de Duncan coherentes. El Dr. von Neumann nos había instruido que el transmisor tenía que ser coherente con el tiempo respecto al tiempo cero. El tío vivo de referencia de tiempo cero también sirvió como punto presencial de regreso al experimento Filadelfia, y esto será muy importante. El proyecto está tratando de abrir una puerta al USC Eldridge en 1943. Continuaron las modificaciones hasta 1979. Hasta que tuvimos un sistema de transmisión coherente con respecto a la fase del tiempo. Duncan comenzaría sentándose en la silla, luego el transmisor sería encendido y su mente estaría en blanco y clara. A continuación sería dirigido a concentrarse en una abertura en el tiempo de, digamos, 1980, en este momento el tiempo actual, hasta 1990. En este punto un agujero o portal de tiempo aparecería justo en el centro de la antena delta T. Uno podría caminar a través del portal de 1980 a 1990. Había una abertura en la que se podía mirar. Parecía un corredor circular con una luz al otro extremo. La puerta del tiempo se mantendría mientras Duncan estuviera concentrado en 1990 y 1980. Aquellos que entraron en el túnel me dijeron que veían como una espiral similar a las representadas en la ciencia ficción, al estilo de un vórtice. Cuando uno estaba fuera del túnel parecía como si uno estuviera viendo a través del espacio de una abertura circular por el espacio a una ventana circular, pero un poco más pequeña en el otro extremo. Se me considera demasiado valioso para la operación técnica y no se me permitió viajar a través del portal. Desde 1980 hasta finales de 1981, la función de tiempo fue calibrada. Al principio los portales del tiempo se alejaban. Uno podría ir a través del portal y salir a 1960, pero cuando no regresaba a encontrarlo más tarde, aunque todavía estaba siendo rastreado en tiempo real, el portal no aparecería donde debería haber estado. Uno se podía fácilmente perder en el tiempo y el espacio. Inicialmente el portal se abriría, pero se deslizaría, porque estaría a la deriva. Esto se debía a que Duncan mismo estaría a la deriva. Él tuvo que ir a través de un entrenamiento extensivo para hacer que el portal fuera estable. Esencialmente, lo que los científicos estaban haciendo era usando los vórtices de 1943, 1963 y 1983, que estaban basados en el biorritmo natural de 20 años de la Tierra, actuó como puntos de anclaje para el vórtice principal. Los subvórtices o torbellinos de composición abierta serían creados pasando de la principal a través de un punto de anclaje, 43-63-83. En Montauk fue utilizado el 12 de agosto de 1983. Viaje en el tiempo. Aquellos que viajaron a través del vórtice lo describieron como un peculiar túnel en espiral que estaba iluminado, todo el camino hacia abajo. Cuando uno comenzaba a caminar hacia abajo, de repente sería alado a través de él. Lo propulsaba uno al otro extremo, por lo general a otro lugar, como opuesto a Montauk, o según el lugar donde el transmisor estaba colocado, podría estar en cualquier parte del universo. Según Duncan, también había otra función del túnel de tiempo, alrededor de 2/3 del camino por el túnel. La energía de uno deja el cuerpo. Uno podría sentir un gran golpe acompañado de una tendencia a ver una escala amplia. Él reportó sentir una inteligencia superior junto con una experiencia fuera del cuerpo. Esto se conoce como full out y los investigadores tratarían de manifestar esto en Duncan. Podría haber sido más para experimentos del ojo que ve o para otras razones. Era de rutina crear un túnel, tomar a alguien de la calle y enviarlos hacia abajo. La mayoría de las veces eran borrachos o vagabundos cuya ausencia no crearía un escándalo.
Al regresar se haría un informe completo sobre lo que habían encontrado. La mayoría de los borrachos utilizados para los experimentos fueron mantenidos sobrios durante una semana antes de entrar en un portal, pero muchos no regresaron. No sabemos cuántas personas están todavía flotando en el tiempo, cuándo y dónde quiera y cómo. Aquellos controlando el proyecto empezaron a jugar todo tipo de juegos, manipulando el pasado y el futuro. Yo no sé realmente lo que hicieron porque yo era el interruptor. Mi estación estaba en el edificio de transmisión y yo tenía que mantener todo marchando. No estaba al tanto de mucho de lo que estaba pasando, pero supe en un momento que tenían una extensa biblioteca de cintas de video. Vi las propias cintas, aunque no se me concedieron privilegios amplios de visualización. En realidad yo diseñé y construí el visor, con la ayuda de enormes recursos, por lo que tuve una idea de lo que estaba pasando. Gran parte de lo que sabía procedía de los propios informes de Duncan, porque para ese tiempo nos habíamos convertido en buenos amigos. Además de los vagabundos, los investigadores por alguna razón también utilizaron niños. No estoy seguro de cuál era exactamente el propósito, pero había un niño en Montauk que saldría a buscar a otros niños y los llevaba al proyecto. Él era como un rayo tractor. Vivía en Montauk y circularía de manera muy eficaz. Había también todo un cuerpo entero de estos en toda el área metropolitana de Nueva York, que podrían salir durante 6 horas o menos sin ser extrañados por nadie. Estos fueron específicamente entrenados para salir y traer a niños. Algunos niños regresaron a sus casas, otros no. Los niños elegidos estaban entre 10 y 16 años, o tal vez 18, el mayor, y 9, el más joven. La mayoría estaban a punto de llegar a la pubertad o acababan de terminarla. Por lo general eran rubios, de ojos azules, altos y piel clara. Encajaban bien con el estereotipo ario. Que yo sepa, no había niñas en este grupo. Una investigación posterior demostró que Montauk tenía una conexión neonazi y que los nazis estaban todavía en el tema ario. No sabemos dónde fueron los niños, en qué fueron educados o para qué fueron programados. Si volvieron o no, es todavía un misterio. La información que está disponible es que enviaron cada recluta al futuro, a 6037 después de Cristo, siempre al mismo punto, a lo que parece ser una ciudad muerta en ruinas. Todo estaba parado, no muy diferente de un estado de ensueño. No había señales de vida. En el centro de la ciudad había una plaza con un caballo de oro sobre un pedestal. Habían inscripciones en este pedestal y enviaron a reclutas allí para leer lo que decían. Cada recluta interpretaría e informaría. Todavía no sé lo que los investigadores estaban buscando. Podrían haber estado tratando de encontrar la misma respuesta de diferentes personas. Duncan sugería que había tecnología en el pedestal, que estaban tratando de conseguir a alguien para que sintiera o viera lo que era la tecnología. Sabemos que mucha gente fue metida en algún lugar en el futuro, tal vez 200 o 300 años por delante. Las estimaciones oscilan entre 3 y 10,000 personas que fueron eventualmente abandonadas. No tenemos ni idea con qué propósito. Yo he dicho que yo no sé exactamente lo que hicieron con el tiempo. Yo no estuve allí, pero sé que hicieron mucho con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ellos monitorearon esos tiempos y tomaron fotografías. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. En realidad, podrían haber creado vórtices secundarios para observar lo que estaba pasando. Hemos llamado a una función de ojo que ve. El vórtice original fue tal que hasta se podía manejar un camión a través de él. Misión a Marte. Los investigadores del proyecto siguieron explorando alrededor del tiempo. Fue a finales del 81-82 cuando realmente utilizaron esta tecnología por primera vez para poder entrar en las áreas subterráneas dentro de la Gran Pirámide en el planeta Marte. En la actualidad existe una cinta de video en circulación titulada El Marte de Holland. Esta es una presentación a los científicos de la NASA hecha por el periodista científico Richard Holland relativa al complejo tetraédrico que está asociado con la cara de Marte. En este video, Holland muestra la cara y las pirámides cercanas que fueron fotografiadas por la sonda Viking en los años 70. ¿Por qué asumiría esa postura la NASA sobre un tema que es tan interesante? La respuesta es quizás explicada por un libro titulado Alternativa 3, de Leslie Watkins, con ambos David Ambrose y Christopher Miles. Este libro se basa en el video de 1977 que reveló un programa espacial secreto
siendo dirigido por una conspiración internacional que incluía tanto a los rusos como a los de Estados Unidos. Es un relato fascinante que incluye a los astronautas rompiendo la seguridad, la desaparición de los científicos por la misión a Marte. Los directores del proyecto Montauk sabían que había una colonia en Marte, es más que probablemente que ellos fueran parte de la conspiración. Marte era interesante para los investigadores de Montauk porque se habían dado cuenta de que había una antigua tecnología allí. Sabían que alguien había construido las pirámides y la cara en Marte. Estas fueron formaciones no naturales. Según la información que mis colaboradores y yo hemos excavado, las personas que vivían en la superficie de Marte no podían llegar al espacio subterráneo debajo de la pirámide. Las entradas fueron y ya sea selladas o simplemente no pudieron encontrar. De hecho, parecía que la Gran Pirámide fue sellada mejor que la pirámide de Giza. A pesar de que toda la tecnología costosa y de lujo que estaba disponible, la pirámide no pudo ser penetrada. Los científicos querían llegar a las cavernas subterráneas y se pensaba que estas fueron pensadas para ser instaladas y administradas por una civilización muy antigua. El portal del tiempo tomó el riesgo de la operación ya que podían ver a través de ella. Teníamos un conjunto de monitores de televisión para que lo que fuera que Duncan visualizara aparecería en los monitores. Usando uno de los portales de tiempo, Marte fue rastreado buscando habitantes vivos. Los investigadores tenían que retroceder cerca de 125,000 años antes de encontrar alguno. No sé lo que descubrieron o lo que hicieron con la información. Duncan ha intentado acceder a esta información, pero está profundamente enterrada y difícil de contratar. Mi opinión personal es que la pirámide en Marte sirve como una antena. Tal vez hay tecnología dentro de la pirámide. Según los recuerdos de Duncan, él viajó hacia el interior de la pirámide, vio tecnología siendo operada allí y llamó la defensa del sistema solar. Esta defensa se ha clausurado con carácter retroactivo hasta 1943, lo que comúnmente se considera entre los muchos aficionados a los ovnis como el comienzo de los fenómenos masivos de ovnis. No hay mucho más que pueda decir acerca de Marte en este punto, salvo que la película Total Recall está basada en algunos de los acontecimientos que se produjeron con el proyecto Montauk. Encuentros con la bestia. El 5 de agosto de 1983 se nos dio una directriz para poner el transmisor non-stop, simplemente encenderlo y dejarlo correr. Seguimos las órdenes, pero nada fuera de lo común se produjo hasta el 12 de agosto. No sabíamos a qué función estaba el sistema de sintonía. No estoy seguro si esto fue una pura casualidad, pero los investigadores de Montauk estaban tratando de conectarse con el Eldridge. El intento tenía que hacerse en esta fecha exacta. Esto es debido a que el biorritmo de 20 años del planeta Tierra, que fue un descubrimiento hecho en el proceso de estos experimentos, y el experimento Eldridge, ocurridos el 12 de agosto de 1943. El Duncan de 1943 apareció y podía verse a través del portal del tiempo junto con su propio hermano. Ambos eran miembros de la tripulación USS Eldridge y hemos evitado que el Duncan del 83 se viera a sí mismo a fin de evitar una paradoja del tiempo. El proyecto había alcanzado ya proporciones apocalípticas. Las leyes naturales estaban siendo violadas. 3 colegas y yo habíamos estado en privado expresando nuestras dudas sobre el proyecto durante un periodo de meses. Habíamos hablado de las dificultades y peligros de tratar con el tiempo y cómo esto podía afectar el karma del planeta. En consecuencia, nuestra pequeña facción creó un programa de contingencia que solo Duncan podía activar. Estaba diseñado para colapsar todo el proyecto. Finalmente decidimos que ya habíamos tenido suficiente de todo el experimento. El programa de contingencia fue activado por alguien acercándose a Duncan mientras éste estaba en la silla y simplemente susurrando: "El momento es ahora". En este momento, él soltó un monstruo de su subconsciente, y el transmisor en realidad interpretó un monstruo peludo. Era grande, peludo, hambriento y desagradable, pero no apareció bajo tierra en el punto cero. Se mostró en algún lugar de la base. Comería cualquier cosa que pudiese encontrar y destrozaba todo lo que estaba a la vista. Varias personas lo vieron, pero casi todos describieron una bestia diferente. Era ya sea de 9 pies de alto o bien 30 pies de alto, dependiendo de quién lo había visto. Personalmente creo que era de 9 a 10 pies de altura. El miedo hace cosas extrañas en la gente y nadie estaba seguro de lo que era realmente, su constitución física. Mi supervisor
dio la orden de apagar los generadores a fin de detener cualquier tipo de fenómeno que estuviera ocurriendo. Esto no funcionó, por lo que se decidió que la cosa tenía que ser detenida. El otro esfuerzo fue por mí mismo y por el director del proyecto. Intentamos sin éxito cerrar el transmisor en Montauk. Luego fuimos a la estación de energía y desconectamos la base. No estábamos preocupados por las luces, solo queríamos detener el transmisor. Pensé que debía haber sido otra alimentación de energía en alguna parte. Fuimos a la granja de transformador junto con el edificio del transmisor y cortamos los cables que subían a la tierra. Sin embargo, las luces del edificio del transmisor se quedaron encendidas. Luego subí, corté el equipo en piezas, corté los conductos, corté los gabinetes. Por último, corté lo suficiente a modo que el transmisor solo gimió y se detuvo. Todas las luces se apagaron. Fue en ese punto que el animal dejó de moverse y se perdió de nuevo en el éter. El portal se cerró y ese fue el final de ese episodio. El sistema había pasado realmente a un modo de energía libre. Los dos sistemas, es decir, el del 43 y 83, fueron encerrados juntos. Había una enorme cantidad de energía rebotando entre los dos generadores. Con tanta energía entre ellos, todos los circuitos eléctricos que estaban conectados permanecieron activos. Más importante, los generadores establecieron una conexión de 1983 a 1943. El lector debe tener ahora ya una idea de las teorías generales y de las aplicaciones que fueron utilizadas en Montauk. Después de los extraños sucesos del 12 de agosto del 83, la base de Montauk prácticamente fue vaciada. La energía fue restaurada, pero las luces se quedaron encendidas con todo en desorden. La mayoría del personal fue finalmente rodeado, interrogado y en consecuencia les lavaron el cerebro. La gente con quien hablé sabían que eran para aviones secretos, pero no sabían exactamente qué era. La naturaleza del tiempo. Este libro dará lugar a muchos interrogantes, especialmente sobre la naturaleza del tiempo. Desde mi experiencia hablando a grupos, voy a tratar de aclarar algunos puntos. En primer lugar, el pasado y el futuro pueden ser cambiados. Le ayudará a considerar la idea de un tablero de ajedrez. En el ajedrez puede haber 30 movimientos en un juego. Cada uno de esos movimientos va a crear un diseño diferente del tablero de ajedrez. Si uno fuera a volver atrás al tiempo y cambiara una decisión que fue tomada, cambiarían todas las capas o diseños subsecuentes a este cambio. En este escenario implica que no somos más que piezas en un tablero de ajedrez hasta cierto grado. Esto es cierto. Por ejemplo, los generales retirados a menudo se quejan de haber sido los peones de los banqueros internacionales. Es un comentario inverosímil, pero tal vez no habría guerra si los generales pudieran ser realmente puestos al tanto de las maquinaciones reales detrás de la política internacional. Cualquiera que fuera el caso, todos somos jugadores en el juego que se conoce como tiempo. La forma obvia de proteger su interés es, por supuesto, adquirir conocimiento sobre el tiempo mismo. Si uno quiere hacer esto mediante la aplicación de la meditación o la astrofísica, es una cuestión puramente personal. En Montauk, los científicos también vieron el futuro. Los espectadores que tuvieron les dieron la capacidad de mirar a los múltiples futuros. Una vez que se elegía un escenario particular y era activado por alguien o algo viajando hacia allí, ese futuro se convertiría en fijo. Ese punto estaría sujeto al tiempo desde donde se realizó la conexión. Se crearía un bucle fijo. Por ejemplo, digamos que fueron vistos los múltiples futuros con diferentes personas, convirtiéndose en presidentes. Supongamos que el futuro con Sam Jones como presidente fue elegido por los investigadores. Mi punto con este libro es que ha habido manipulación del tiempo. Eso también ha explotado a las personas y ha causado indecibles sufrimientos. Fácilmente podría ser considerado como el trabajo de las fuerzas oscuras. Creo que todo lo anterior puede arrojar luz sobre lo que realmente sucedió en Montauk. Es también mi esperanza de que este libro sacará más gente de la ignorancia. Von Neumann está vivo. Después de completar el primer borrador de este libro, tuvo lugar un nuevo desarrollo. Esto se refiere a que John von Neumann y corroboran la teoría de que no murió en 1958 como generalmente se cree. En 1983 fui contactado por un amigo mío en el estado de Nueva York, a quien me voy a referir como Clark. Él sabía que yo estaba interesado en el equipo de comunicaciones y me contó sobre un comerciante de excedentes viejos, a quien voy a llamar el Dr. Reinhardt. Reinhardt fue una leyenda en la comunidad local de excedentes. El Dr. Reinhardt es un seudónimo para proteger la privacidad de esta persona. Clark dijo que el hombre tenía una colección de equipos que se remontan a la década de los 30 y 40.
Se organizó una reunión con el Dr. Reinhardt con el pretexto de que yo estaba interesado en comprarle todo. Clark me presentó y Reinhardt me mostró su colección de bandeja de plata. Sinceramente quería liquidarlo todo, pero pensé que su precio era demasiado alto. Una gran parte de los equipos era basura y había costado demasiado. Consideré a sus precios exorbitantes y pensé que podía estar un poco loco. Al parecer se volvió aún más loco después de que me conoció. Clark lo visitó de nuevo por su cuenta y fue recibido con la puerta con una escopeta. Reinhardt apuntó con el arma y le dijo a Clark que él no quería ver a su hijo Preston en su propiedad. Tampoco quería ver a Clark, a Preston, a ninguno de sus amigos de la propiedad. Dijo que les iba a disparar si se presentaban. Clark trató de calmarlo y le preguntó qué era aquello. No tenía idea de por qué el hombre estaba tan molesto. Reinhardt dijo que Preston había vuelto y le robó la noche que estuvo allí por última vez. Alguien había venido a la casa del tipo y lo ataron a la silla, saquearon la casa y le robaron el dinero. Ciertamente no era yo, y Clark y yo estábamos confundidos. Como mi memoria del proyecto Montauk volvió de repente, reconocí al Dr. Reinhardt. De hecho, era John Eric von Neumann, el cerebro detrás del experimento de Filadelfia y proyecto Montauk. Muchos años atrás, tal vez tan temprano como 1958, von Neumann había sido asignado a un programa de reubicación de testigos. Le dieron una nueva identidad como el Dr. Reinhardt. Se metió en un nuevo papel como distribuidor de excedentes al norte del estado. Este hombre no solo se parecía físicamente a von Neumann, sino que su doctorado en matemáticas y física estaban en la pared y provenían de Alemania. A pesar de esto, él afirmaba nunca haber salido de Estados Unidos. También era evidente que las facultades de este caballero, así como su memoria, habían sido manipuladas. A lo que le pregunté cuánto quería por el aparato y él dijo que me daría $1,000 y le respondí a Al y yo no podíamos pagar esa cantidad. Al me dijo que hiciera una oferta por lo que ofreció 600 para los 4 estantes de receptores. Dijo que era un poco menos de lo que quería y que él tendría que pensarlo. Salimos en buenos términos y regresamos a casa. El Dr. Reinhardt salió y se encontraba en un estado de ánimo amistoso. Le mostré los 750 que le estaba ofreciendo, pero dijo que no quería ningún dinero, hasta que estuviera seguro de que estaba satisfecho con los receptores. Él nos mostró el lugar, fuimos a ver a los receptores y me sorprendió. Había 4 estantes del equipo y yo me acordaba solamente de uno. Lo encontré a ser muy amable, de hecho yo estaba un poco perplejo. Inicialmente él había querido 1,200, lo cual significaría $4,000 para todo el sistema. Ahora, 7 años más tarde, él estaba aceptando 750. En mi opinión, que por alguna razón él quería que yo tuviera los receptores. Definitivamente se acordaba de mí y me dijo cosas que eran de naturaleza secreta, que estoy obligado a no repetir. También dijo que en el transcurso de los años había visto a millones de dólares habían sido guardados en cuentas bancarias secretas en Suiza. Este dinero iba a ser utilizado para compensar a muchos de los trabajadores en Montauk que habían sufrido con el resultado del proyecto. Cualquiera que fuera el caso, la tecnología de radio fue empujada por delante en la década de 1930. Como ingeniero y profesional de radio, es mi conclusión personal de que no pudo haber sido hecho sin alguna ayuda importante. Por ejemplo, Nikola Tesla estaba siempre alterando el status quo, diciendo que había experimentado la comunicación con los alienígenas. Para concluir, este receptor es en realidad un resonador multidimensional de tiempo-espacio y sería parte integrante de cualquier máquina del tiempo que fue utilizada para el experimento Filadelfia o en Montauk. Historia del experimento Filadelfia y su reconciliación con el proyecto Montauk. En 1912, un matemático llamado David Hilbert desarrolló diversos métodos de nuevas matemáticas. Uno de ellos era conocido como espacio Hilbert. Con esto, él desarrolló ecuaciones de múltiples realidades y múltiples espacios. Se reunió con el Dr. John Neumann en 1926 y compartió su información. Von Neumann tomó mucho de los sistemas que aprendió de Hilbert y operó con ellos. Según Einstein, von Neumann fue el más brillante de los matemáticos. Tenía una capacidad extraordinaria para adoptar conceptos teóricos abstractos en matemáticas y aplicarlas en situaciones físicas. Von Neumann desarrolló todo tipo de nuevos sistemas y matemáticas. El Dr. Levinson había seguido adelante y desarrolló las ecuaciones del tiempo de Levinson. Publicó 3 libros que son ahora muy oscuros y casi imposibles de encontrar.
Un asociado mío logró desenterrar 2 de ellos en el Instituto Princeton de Estados Unidos avanzados. Estudios serios sobre el tema de la invisibilidad comenzaron en el decenio de 1930 en la Universidad de Chicago y el Dr. John Hutchinson, padre, sirvió como decano en este tiempo en particular y estaba al tanto de la labor del Dr. von Neumann, un físico también austriaco en este entonces en la universidad. Posteriormente se les unió Nikola Tesla y juntos han estudiado la naturaleza de la relatividad y la invisibilidad. En 1936 el proyecto fue ampliado y Tesla fue nombrado director del grupo. Con Tesla a bordo, la invisibilidad parcial se alcanzó antes de que finalizara el año. La investigación continuó hasta 1940, cuando una prueba completa fue hecha en el astillero naval de Brooklyn. Era una pequeña prueba sin nadie a bordo del vehículo. El barco utilizado fue alimentado por los generadores de otras naves conectadas por cables. Hubo una gran fuga de cerebros en Europa en la década de 1930. Muchos de los científicos judíos y nazis fueron introducidos de contrabando en el país. Gran parte de este flujo se ha atribuido a Duncan Cameron Sr. A pesar de que sabemos que tenían amplias conexiones, su relación exacta con los círculos de la inteligencia es todavía un misterio. Parte de lo que hizo que sus puntos de vista tan controversial fue que durante sus experimentos en Colorado Springs, hacia 1900, dijo que inteligencias fuera de planeta lo habían contactado a través de mensajes de señales coherentes cuando Marte se acercó. Esto también ocurrió en 1926, cuando hizo que se erigieran torres de radio de Waldorf Astoria y en su laboratorio de Nueva York. Afirmó recibir información de que perderían gente si las cosas no eran cambiadas. Las peticiones de Tesla de más tiempo no fueron escuchadas. El gobierno tenía una guerra que ganar y no fue concedido tiempo adicional. Tesla repasó las propuestas de resolución, pero en secreto saboteó la operación en marzo de 1942. Ya se fue despedido o bien renunció. Supuestamente murió en el 43, pero hay evidencia discutible para sugerir que fue trasladado a Inglaterra. El doble de él fue supuestamente puesto en su lugar para el funeral. Fue incinerado el día después se encontró su cuerpo, lo cual no estaba manteniendo la tradición de la fe ortodoxa de la familia. Ya sea que murió o no, su muerte es controversial. El que fueron extraídos documentos secretos de su caja de seguridad nunca ha estado en duda. En 1943 se decidió que estaba listo e hicieron pruebas. Duncan Cameron y su hermano Edward se encontraban en la sala de control para su operación. El barco ya no estaba anclado y órdenes vinieron por radio de encenderlo y se produjeron 15 minutos de invisibilidad. Hubo problemas inmediatos con la gente. Se enfermaron, algunos experimentaron náuseas, había también las enfermedades mentales y desorientación psicológica. Necesitaban más tiempo, pero el plazo final era el 12 de agosto del 43. Las órdenes provenían del jefe de operaciones navales y dijo que él únicamente estaba interesado en la guerra. Tratando de evitar daños a los individuos, von Neumann trató de modificar el equipo para que solo se alcanzara la invisibilidad de radar y no invisibilidad de visión. Esto lo hizo con todos los proyectos de Tesla. Von Neumann se adjudicó esos proyectos para él. 6 días antes de la prueba final sobre el Eldridge, 3 ovnis aparecieron sobre el buque. El Interceptor fue lanzado para la prueba final del 12 de agosto del 43. 2 de los ovnis abandonaron la zona. Uno de ellos fue aspirado hacia el hiperespacio y terminó en la instalación subterránea en Montauk. Duncan y Edward Cameron no sufrieron el mismo trauma que sus compañeros. Ellos habían sido protegidos en la sala del generador, que estaba rodeada por mamparas de acero. El acero actuó como un escudo para la energía RF, y a medida que vieron que las cosas caían en pedazos, trataron de apagar el generador, los transitores, receptores, pero no tuvieron éxito. Al mismo tiempo, otro experimento se estaba realizando 40 años más tarde en Montauk. Las investigaciones han revelado que la Tierra, al igual que los humanos, tienen un biorritmo, y este biorritmo tiene su pico cada 20 años. Esto coincidió con que en 1983 y proporcionó una función adicional para los enlaces de conexión a través del campo de la Tierra para que el Eldridge fuera empujado hacia el hiperespacio. Los hermanos Cameron no podían apagar el equipo en el Eldridge porque estaba vinculado a través del tiempo al generador en Montauk. Pensaron que no era seguro permanecer en el barco
y decidieron que la mejor alternativa sería saltar. Saltaron y se encontraron tirando a través de un túnel del tiempo hacia la tierra seca en Montauk en el 83 en la noche. Fueron rápidamente encontrados y llevados escaleras abajo. A pesar de que los científicos de Montauk teóricamente consideraban a los túneles secundarios inexistentes, Duncan fue advertido de que no entraran en ellos si aparecieran. Edward pronto terminó en el mismo túnel con Duncan. Un grupo de extranjeros se rebeló. Al parecer, el túnel lateral era una realidad artificial creada por los extraterrestres. Ellos querían una pieza de equipo antes de dejar ir a sus cautivos. Este equipo era un instrumento muy sensible que cargaba la unidad de cristal al ovni, que estaba en la clandestinidad en Montauk. A los extraterrestres pareció no importarles dejar una nave, pero fueron muy decididos a mantener la unidad de origen, un misterio para los seres humanos. Antes de que el portal cerrara, Duncan regresó a Montauk en 1983. Su hermano Edward permaneció en el 43. Duncan no está seguro de por qué regresó. Se ha sugerido que puede haber estado bajo órdenes o programado para hacerlo. Esta aventura resultó ser un desastre para Duncan. Sus referencias de tiempo se disolvieron totalmente y perdió su vínculo con la línea del tiempo. Cuando se pierden las referencias del tiempo, una de tres cosas ocurre. Se disminuye el envejecimiento, permanece igual o bien se acelera. En este caso se aceleró. Duncan comenzó a envejecer rápidamente. Después de un corto periodo de tiempo, empezó a morir de vejez extrema. Su muerte podría haber creado bizarras paradojas y había que evitarlo. Desafortunadamente, el cuerpo de Duncan estaba muriendo y no había nada que pudiera hacer para modificar el rápido envejecimiento, pero había otra alternativa. La investigación ya había demostrado que cada ser humano tiene su propia identidad electromagnética única. Esto se conoce comúnmente como firma electromagnética, y si esta firma pudiera ser preservada cuando el cuerpo de Duncan dejara de funcionar, en teoría podría ser transferido de nuevo a un nuevo cuerpo. Los científicos de Montauk ya estaban intensamente familiarizados con todas las manifestaciones electromagnéticas de Duncan de la investigación exhaustiva que se habían hecho. De alguna manera no estoy seguro de cómo su alma o firma fue trasladada a un nuevo cuerpo. Buscaron la ayuda de uno de sus agentes más fieles y eficaces, Cameron Duncan Sr., quien era el padre de Duncan y Edward Cameron. Duncan padre era un personaje misterioso. Se casó 5 veces en el transcurso de su vida, tenía numerosas conexiones y no parecía trabajar. Pasó su tiempo construyendo barcos de vela y viajando a Europa. Algunos han alegado que contrabandeó científicos nazi y o científicos alemanes a Estados Unidos a través de sus actividades de navegación. No hay prácticamente una sola pieza de evidencia tangible. Él apareció en una foto de una graduación especial para personal de inteligencia de la Academia de la Guardia Costera. Mediante el uso de las técnicas de tiempo de Montauk, el grupo Montauk contactó a Duncan padre en el 47. Le informaron sobre la situación y le dijeron que se ocupara y que tuviera otro hijo. Ahora tenía una esposa diferente que la madre original de Duncan Jr. Duncan padre cooperó y nació un niño, pero era una niña. Sus instrucciones eran producir un hijo. Finalmente nació el hijo en el 51. Duncan fue elegido como nombre para ese niño y en ese mismo Duncan que conozco hoy en día. Las técnicas de Montauk son evidentemente notables, pero no eran lo suficientemente sofisticadas como para trasladar a Duncan del 83 hacia atrás a 1951. Podrían haber otros factores implicados, pero parece que los científicos tuvieron que confiar y utilizar los biorritmos de 20 años de la Tierra. Como el cuerpo original de Duncan se estaba muriendo, fue trasladado al 63 e instalado en el nuevo cuerpo previsto por Duncan padre y su nueva esposa. Duncan Jr. no tiene recuerdos anteriores al 63. También es obvio que quien ocupa su cuerpo entre el 51 y el 63 fue obligado a salir. Muchas veces he escuchado relatos de un proyecto secreto que ha sido ejecutado por ITT en Brentwood, Long Island, en 1963. Es totalmente posible que el traslado de Duncan a un nuevo cuerpo fue el punto focal o de una parte muy importante de este proyecto. Independientemente de las circunstancias, este proyecto ciertamente habría tratado de utilizar de alguna manera el biorritmo de la Tierra que se produce cada 20 años. Edward Cameron había regresado en el 43 y Duncan estaba en el 63. Después del experimento de agosto del 43, los altos mandos de la Marina no sabían qué hacer.
el valor de 4 días de reuniones se produjo sin conclusiones. A finales de octubre del 43, el Eldridge desembarcó para el experimento final. Ningún miembro del personal iba a permanecer a bordo. La tripulación abordó otro buque y controlaron el equipo en el Eldridge remotamente. El barco se volvió invisible durante unos 15 o 20 minutos. Cuando lo abordaron, algunos de los equipos faltaban. 2 transmisores y un generador se habían ido. La sala de control era un desastre de escombros quemados, pero el generador de referencia de tiempo cero fue dejado intacto. La Marina de Guerra se lavó las manos de toda la operación e inmediatamente puso al USS Eldridge con su oficina de registro. La nave fue vendida a la Marina griega, que más tarde descubrió los libros de registro y encontró que todo antes de enero del 44 había sido omitido de los registros. Tesla decía que si las cerraduras del tiempo de un individuo se avanzaban en el tiempo, realmente se podría eliminar el envejecimiento. Si las cerraduras de tiempo de uno fueran empujadas hacia atrás a retroceder a 20 años más joven, el cuerpo sería referido a esas cerraduras. Edward Cameron ahora se convirtió en Al Bielek. Creció con su propia identidad y educación y se convirtió en ingeniero. Eventualmente terminó trabajando en Montauk. No fue sino hasta mediados de la década de los 80 que Al comenzó a tener memorias de su anterior identidad. Hasta el día de hoy sigue obstinadamente la investigación del experimento Filadelfia y está planeando escribir otro libro. Su intención es demostrar incluso a los más escépticos que el experimento Filadelfia efectivamente sucedió.